Hola amiguitos, les quiero contar una historia muy especial que sucedió en una carpintería. Un día, todas las herramientas de la carpintería decidieron tener una asamblea. ¿Se imaginan? ¿Una reunión de herramientas? Fueron allí para arreglar sus diferencias y aprender a trabajar mejor en equipo. El martillo fue el primero en ofrecerse como presidente de la asamblea. Pero la sorpresa fue que los demás no le permitieron serlo. ¿Saben por qué? Porque el martillo hacía mucho ruido. Siempre estaba golpeando y eso molestaba a las demás herramientas. El martillo reconoció su error y pidió que expulsaran al tornillo. ¿Y saben qué dijo? Que el tornillo daba muchas vueltas y no era útil. Pero el tornillo también aceptó su culpa y pidió la expulsión de la lija. Decía que ella era áspera y siempre tenía problemas con los demás. La lija estuvo de acuerdo, pero solo si expulsaban al metro. ¿Saben por qué? Porque el metro siempre estaba midiendo a los demás y eso no era justo. Pero en ese momento llegó el carpintero. Se puso su delantal y comenzó a trabajar. Utilizó el martillo, la lija, el tornillo y el metro para crear algo maravilloso. ¿Adivinan qué hizo? Convirtió un trozo de madera en un hermoso mueble. Cuando el carpintero se fue, las herramientas se reunieron nuevamente. Ahí se dieron cuenta de algo muy importante. Cada una de ellas tenía sus propias cualidades y cuando trabajaban juntas eran capaces de lograr cosas increíbles. El serrucho se puso de pie y les dijo: amigos, hemos aprendido que, a pesar de nuestros defectos, nuestras virtudes son las que nos hacen valiosos. El martillo es fuerte, el tornillo une, la lija suaviza y el metro mide con precisión. Somos un equipo increíble cuando nos enfocamos en nuestras fortalezas. Y así, las herramientas entendieron que buscarse defectos solo genera tensión y problemas. Pero cuando valoramos las cualidades de los demás, podemos trabajar en armonía y lograr grandes cosas juntos. Recuerden siempre, mis pequeños amiguitos, que buscar cualidades en los demás es una labor para los seres superiores que inspiran el éxito y la felicidad en todos. Trabajemos en equipo y celebremos nuestras virtudes. Espero que les haya gustado esta historia y que hayan aprendido la moraleja. Nos vemos pronto, amiguitos.